Hermanos, familia, amigos, reciban un fraternal saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por darnos una nueva oportunidad de estudiar algo de la Palabra de Dios. Esperando que ustedes también lo estén haciendo allá, saquen un tiempito para estudiar la Palabra. Es el mejor libro que pudo haber caído en mis manos. Muchos libros tengo, pero para mí este es el importante y este es el que yo leo y no tengo más, sino el Espíritu Santo que nos recuerda y nos enseña aquí. Y hace 8 días estuvimos hablando un poco en cuanto a los rezagos que dejó Saúl después de muerto, y mueren también 7 hijos y todo esto, y cómo pasan 3 años de hambruna y sin saber por qué Dios había mandado ese castigo. Tal vez no llovía, no habían cosechas, no hay producción, no hay nada, la gente se moría de hambre. Hasta que alguien consultó, ¿y qué es lo que pasa, Señor? Y dijo, por los gabaonitas. Estoy haciendo un pequeño recuento. Fueron donde ellos y dijo, désenos 7 hijos de Saúl para que los ahorquemos delante del Señor. Y David entregó esos 7 hijos de Saúl y los ahorcaron, y Dios fue propicio a esa tierra. Pero hasta que no salió el pecado, el problema que había ahí, Dios no fue propicio. Y eso quedó ahí para nosotros, y para mí es muy importante, porque ya voy entendiendo cómo son las cosas con el Señor. Yo sé de gente que va de mal en peor, que es una lucha, tocan fondo, medio salen, vuelven y caen, y de mal en peor, y es una vida terrible, lo que sí se puede llamar vida. Y quizás nunca se detienen a pensar y decir, parémonos y consultemos con el Señor qué es lo que está pasando. Reconozcamos el pecado, el mal, porque uno sabe las cosas malas que está haciendo, lo que le cuesta reconocerlas y ponerlas delante de Dios y decir por qué está pasando esto y qué tenemos que hacer. Y la solución está ahí, pero si dejamos al Señor, es el peor negocio que podemos hacer nosotros. Separados de mí, dijo el Señor allá en el capítulo 15 de Juan, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso tiene uno que aplicarlo, que sin Él no somos nada. Así que vamos a hablar de esto en cuanto al pecado, porque el pecado es más serio de lo que nosotros podemos imaginar. Y en estos días, creo que en un mes o menos, allá en Colombia, murió el papá y la mamá de 5 primos que tengo ahí. En un mes se los llevó, y la paga del pecado es la muerte. 5 huérfanos de padre y madre que entran al club donde yo estoy, que nunca había pensado que pertenezco al grupo de los que no tienen papá y mamá, de los huérfanos, hace muchos años, y no sabía, porque yo siempre hablo de aquí para allá, pero de allá para acá no pienso mucho, pero pertenezco a ese grupo especial para el Señor, que somos los huérfanos. Pero eso ha hecho el pecado, y un día acabará con todo, y convertirá este mundo en un cementerio, porque para allá vamos todos. Así que tomémosle muy en serio. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, pidiéndole perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que somos pecadores, no porque hemos pecado, sino por naturaleza. Eso ya viene en nosotros. Somos pecadores por naturaleza, Señor, y enséñenos, ayúdenos a entender la gravedad del pecado, la grandeza del pecado, todo lo horrible que hace el pecado. Está destruyendo todo, nos está acabando a nosotros, está acabando la familia, acabará a los hermanos, acabará a los hijos, acabará con la esposa, me acabará a mí y a todos, y no le prestamos atención muchas veces. Estamos jugando o coqueteando con el pecado, como digo. Tomarle en serio, vivir vidas de santidad, que incluso al Hijo de Dios le costó la vida. A Cristo murió por nuestros pecados, el pecado nuestro lo llevó a la cruz, porque Él no tenía por qué morir. La paga del pecado es muerte, y Él no era pecador.
pero agradecidos estamos porque Él ocupó nuestro lugar y solucionó el problema que teníamos nosotros. Padre, y pidiendo en este día que su Santo Espíritu siga siendo el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Bien, entonces estamos aprendiendo de que Dios no va a obrar mientras el pecado esté ahí en nosotros. Tenemos que sacarlo. Aquí dice, vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 3, comencemos por acá, después vemos algunos ejemplos por ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es lo que es el pecado, infringimos o traspasamos los límites que Dios nos ha establecido, y eso es el pecado. Cuando Dios dice, no mientan, y nosotros mentimos, hemos transgredido la ley. Cuando dice, no roben, y robamos. Cuando hacemos lo opuesto, y esto viene desde el principio, desde Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando Dios les dijo, vea, de todo árbol pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que coman de ese árbol morirán. Así que ellos comieron de ese árbol y transgredieron la ley de Dios. Desobedecieron y entró el pecado. Todo el pecado lo pudiéramos resumir en desobediencia, porque Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra. Así que desde ahí comenzó todo el problema, y eran dos personas que no sabían lo que sabemos nosotros. Esa palabra muerte por primera vez se nombra ahí, y ellos no sabían que era muerte porque no había un muerto todavía, no habían visto un muerto porque no había pecado, y donde no hay pecado no hay muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces ellos no sabían de qué estaría hablando Dios, y creo que cuando Caín mató a Abel entenderían algo de muerte. Ahí estaría la muerte física, pero entenderían, hay un muerto aquí. Empezó la muerte a cobrar el salario, que es el pecado, a cobrar el salario, que es la muerte. Por Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, enfermos, alentados, a todos, por cuanto todos pecamos. Así que esto no tiene escapatoria. Cuando alguien muere, siempre para mí será un recordatorio. Se la cobró a él, se la cobró a este, y un día me la cobrará a mí también. Porque aquí no hay escapatoria para nadie. Todos tendremos que pasar por la sombra de valle de muerte. Y no debería sorprendernos mucho, sino prepararnos para ese encuentro, porque es inevitable delante de Dios. Así que cada vez que pecamos, transgredimos la ley. Por algo Cristo vino a cumplir la ley, porque la ley no va a justificar a nadie. No hay quien pueda cumplir la ley. Dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que no hay hombre que no peque. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4 decía, sea Dios veraz y todo hombre y mujer mentirosos. Así que, ¿cómo vamos a cumplir una ley que exige completamente santidad donde no pecamos? Por eso dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Para poder cumplir la ley tenía que ser así, santo, impecable, y fue Cristo el que vino a hacer eso. Bien, entonces cada vez que pecamos transgredimos la ley. Esto es como cada vez que pasamos un semáforo en rojo, cometemos una infracción. Ese es el pecado. Dice, no pasen en rojo, pero pasamos. No exceda la velocidad de 60 kilómetros por hora, pasamos a 70. Y estamos violando la ley. Es muy difícil. Entonces estamos rodeados de pecado.
Ahora, dice aquí, ya que estamos por acá en Santiago, Santiago capítulo 4, el versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo veo que por donde metemos la cabeza salimos mal librados. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cuántas cosas buenas sabemos, pero no las hacemos y estamos en pecado? Leer la palabra de Dios es bueno y sabemos que es bueno, pero no sé si todos lo hacemos. Y si no, es pecado. El que sabe hacer las cosas buenas, pero sales haciendo las cosas malas, es pecado. ¿Cuántas cosas conocemos nosotros de las Sagradas Escrituras y sabemos exactamente lo que dice Dios, pero hacemos lo contrario? El que sabe hacer lo bueno, lo que dice Dios, pero sales haciendo otra cosa, ya pecó. En una ocasión una chica dijo, Pastor Miguel, a ver si nos casa. Hablé con ella y el novio era un ateo prácticamente. Y le dije, ¿usted sabe lo que dice la Escritura? Y me dijo, sí. No se une en yugo desigual con un incrédulo y peor con una persona de esta que ni cree que la Escritura es palabra de Dios. Y a pesar de todo, se lanzó. Así somos. Transgredimos la ley de Dios, sabemos lo que Dios dice y eso es bueno porque Dios busca el bien para nosotros, pero salimos haciendo lo contrario. Todo eso es pecado. En Romanos capítulo 4, capítulo 14, dice el apóstol Pablo en el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo eso es pecado. ¿Cuántas veces estamos hablando con personas que tienen unas necesidades tremendas y nos las están contando a nosotros? Y nosotros tenemos cómo solucionarle el problema a ese hermano o a esa persona, pero nos negamos porque decimos, no, eso lo necesito y si yo lo gasto, ¿de dónde voy a conseguir o algo? Y empieza la duda y ya no es fe. Fe es decir, eso es lo único que tengo y lo que necesito, pero se lo voy a prestar o se lo voy a dar. Así que todo el que duda, lo que hacemos con duda es pecado. Aquí se habla de la comida, que tal vez algunos decían, bueno, se podrá comer lo sacrificado a los ídolos o no, lo que sea. Unos decían sí, otros decían no, unos hacen acepción de un día se debe guardar, el otro no, esto se puede comer, lo otro no, pero lo cierto es que cada uno tiene que estar convencido en su propia mente y tomar la decisión que tiene que tomar, como o dejo, pero dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, yo pensaba en Adán y Eva. Y yo dije, yo hasta los podía justificar porque era gente que no conocían lo que nosotros conocemos. Ellos estaban, como digo, recién desempacaditos y este Adán era para mí el único hombre que trajo la imagen de Dios. Porque después traemos nosotros, del capítulo 5 para adelante, traemos la imagen de Adán. El único que no había pecado, era santo también. Y hablaba Dios cara a cara con él y todo lo demás. Así que cuando Dios les habla estas cosas, que si comen de esto morirán y todo, y desobedecieron, dice, bueno, uno les pasa por alto porque era una inocencia y una ignorancia tremenda que ellos tenían, pero nosotros no. Sin embargo, por el capítulo 6 de Génesis se desata una maldad tan tremenda que hasta Dios dijo, me pesa haber creado al hombre y voy a mandar un diluvio y todo lo demás y voy a raer toda esta gente, todo lo que tenga vida. Entonces, al separarse de Dios, quedaron vivos para la carne, muertos para con Dios prácticamente. Y
vino la maldad en el mundo. Y una de las cosas que debemos nosotros siempre prestar atención es que el pecado nos va a cobrar la deuda. El pecado nos va a alcanzar. Esto no podemos ignorar nosotros, de que un día el pecado nos alcanzará. A unos los alcanza jóvenes, puede que a mí me alcance a los 70 o me alcance a los 80, pero me alcanza. No nos escaparemos, nos va a alcanzar, y todo pecado que tengamos y no lo confesemos y empecemos a guardarlo, eso nos va a traer problemas a nosotros. Nos va a alcanzar un día, porque en Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre o esconde su pecado no prosperará. Eso es para ponerse uno las pilas y estar alerta. El que esconde el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La clave es apartarse, confesarlo y apartarse. Porque en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si lo guardamos y lo escondemos, el mal nos alcanzará, y si no lo sacamos, no vamos a prosperar, no nos va a ir bien. Recuerde lo que le pasó al pueblo de Israel con los gabaonitas. Hasta que no sacaron eso de ahí, no fue Dios propicio a la tierra. Así que tenemos que tomar muy en serio lo que es el pecado. Y pensando en Adán y Eva, lo inocente que eran ellos, pero aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No perdonó a los ángeles. ¿Usted cree que nos perdonará a nosotros, que lo conocemos todo? Yo he dicho muchas veces, hoy el creyente ya no vive por fe porque lo conocemos todos. Hoy vivimos de la realidad. Los del Antiguo Testamento vivieron de la esperanza porque no sabían. Eran profetas que hablaban por medio, Dios hablaba por medio de ellos, y ellos investigaban de qué y qué tiempo y para quién venían esas enseñanzas y todo. No conocían, no tenían el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Y a los ángeles no perdonó. En el versículo 5, estoy en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, ese mundo de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No los perdonó. Gente que no sabía que era una arca, lo que le mandó a hacer a Noé: hazte una arca, y le dio las medidas y todo lo demás. Dios estuvo 120 años preparando el arca, como dice por acá en el 1 de Pedro capítulo 3 versículo 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas de las aguas. Creemos que son 120 años que Dios les dio, según en Génesis capítulo 6. No contenderé para siempre con el hombre, porque él es carne y Dios es espíritu. Serán sus días 120 años, mientras se preparaba el arca. Entonces mucha gente pudo venir a Noé y decirles: ¿qué estás haciendo, Noé? Un arca. Y le dirían: ¿y qué es eso? Y Noé quizás diría: no sé, el Señor dijo que prepare un arca y no sé qué va a salir aquí. Inmensa y de todo, pero seguro era un hombre que no entendió las cosas, pero obedeció, porque no era cuestión de entender, sino de obedecer.
¿Y por qué eso? Es que va a venir un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Estaban hablando de un diluvio en una parte donde no llovía, sino que había un rocío, me imagino que como neblina, que humedecía la tierra y todo esto. Peor hablarles de diluvio, diría Noé. No sé qué es un diluvio, pero el Señor dice que va a mandar un diluvio. Pero la cuestión era obedecer. No era entender las cosas. Y sin embargo, esta gente que no vio, ni entendió, ni tenían las mismas oportunidades que nosotros tenemos, a ellos no los perdonó Dios. Porque dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé y 7 personas más, no los perdonó. Y yo pienso, ¿cómo nos irá a nosotros que hemos conocido ya todo? Nosotros ya no somos ignorantes, ya somos responsables delante de Dios. Incluso si no supiéramos nada de la palabra, ahorita nosotros somos muy responsables delante de Dios, porque dijo Cristo, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque ya Cristo vino, habló e hizo cosas que ningún hombre ha hecho. Así que no hay excusa para nadie. Más cuando nosotros tenemos ahorita toda la oportunidad de conocer por medio de las Escrituras y por muchos medios llegar a conocer a Dios y cuál es su plan y todo lo demás. Así que no los perdonó. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, la Escritura dice que Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, no se conocían, no se veía llover, no se veía un arca. Hoy le hablamos a un niño de un barco, él entiende, de un avión, todos entendemos, sabemos de qué estamos hablando, pero en ese tiempo no era así y sin embargo no los perdonó. A Noé le dijo, prepárate un arca. Y cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que se salvase su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue llamado pregonero de justicia. Así que si él le creyó, todos estaban cordialmente obligados a creerle, porque era un ser humano igual que los demás. Él los condenó. Si Noé no le hubiera creído a Dios, lo hubiera salvado, pero no los perdonó a pesar de toda la ignorancia. En el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, no los perdonó a ellos. Y en Mateo capítulo 11, versículo 23 y 24, cuando el Señor Jesucristo está reconviniendo a unas ciudades donde hizo muchos milagros, en Capernaum, y dice el Señor, si todo lo que yo hice en esta ciudad lo hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, hasta el día de hoy hubieran permanecido, pero no tuvieron esa oportunidad ellos, no vieron nada y sin embargo Dios no los perdonó. Entonces piense bien, el pecado Dios lo va a cobrar, y mucho más a nosotros que tenemos más conocimiento. No somos ignorantes. Al que más se le ha dado, más se le demandará. Por algo dice en el capítulo 3 de Santiago, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Ahora no es cuestión de decir, entonces yo no leo para ser ignorante. Usted no es ignorante de las Escrituras, usted ya es culpable, porque ya vino Cristo. Y si Él no hubiera venido, ahora sí tendríamos chance, pero ya vino. Si no nos hubieran hablado, tendríamos chance de todo, pero ya nos habló. Y si Él no hubiera hecho cosas que ningún otro hombre ha hecho, nosotros no tendríamos pecado, pero ahora no tenemos excusa. Entonces estas cosas son bien serias que a mí me ponen a pensar, si a esta gente con una ignorancia tremenda, hasta inocencia, Dios no los perdona. Prestémosle atención nosotros los del 2021, que lo hemos visto todo, porque el mal nos alcanzará, el pecado la cobra, eso no va a pasar por alto nada, y no dará Dios por inocente al culpable también.
Así que sea inocente o culpable, lo que sea, Dios lo tiene y le va a cobrar. Dice acá, hay un pasaje aquí en Números capítulo 14, les voy a leer desde el versículo 18. Esto es cuando Moisés mandó 12 espías a ver la tierra de Canaán en Cades Barnea. Entraron y trajeron un informe 2 positivo y 10 un informe negativo. Hicieron, bueno, fue un desastre ahí toda esta cosa. Entonces Dios quiso destruir todo esto, pero Moisés siempre fue el mediador allá. Pero dice en el versículo 18, Jehová, está hablando Moisés en la oración, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso lo sabía Moisés. Es decir, aquí no va a haber inocentes, todos ya somos culpables y no lo va a dar por inocente. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice en Éxodo 20, completando aquí. Versículo 19, dice Moisés, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, Moisés, conforme a tu petición, yo lo he perdonado. Versículo 21, mas tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Yo lo perdono, pero las consecuencias es el problema. La consecuencia del pecado es la muerte, es la enfermedad y muchas cosas. El problema no es el pecado, sino las consecuencias que trae. David pecó y no creo que fue malo el pecado que en sí, que él haya dicho que horrible el pecado. No, el pecado no es feo. Como decía alguien, es delicioso y todo, pecar no es el problema, pero si el pecar es dulce, las consecuencias son amargas. Él pecó y las consecuencias las vivieron él y sus hijos también, porque 4 hijos de él murieron por ese pecado. Las consecuencias de un pecado. Tomémoslo en serio. Entonces dice Dios, yo los perdono, pero ninguno de los que me han irritado ya 10 veces verá esa tierra. Y por acá en Hebreos dice algo que, un pasaje paralelo con esto. En el versículo 16 dice, ¿y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Pero Dios se las cobró. Aquí más adelantico también hay otra cuestión. Aquí decía Moisés, no dará Dios por inocente al culpable. En el capítulo 32 del mismo libro de Números, versículo 23, dice, mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado nos va a alcanzar. Esto le está hablando a la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que dijeron, no vamos a cruzar el Jordán, nos quedamos a este lado, porque tenemos muchos animales y es tierra de muchos pastos y aguas y todo para ganadería. Y ellos dijeron, pero nosotros pasaremos, los hombres pasaremos armados y ayudaremos al pueblo de Israel hasta que posean toda esa tierra, y cuando
Josué haya repartido la tierra y todo esté en orden, entonces regresaremos y nos volveremos acá a nuestras tribus, al otro lado. Y ahí es donde Moisés le dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado los alcanzará. Pero ellos cumplieron e hicieron todo lo que el Señor, lo que se habían comprometido con Moisés, lo cumplieron. Pero entendamos que el pecado cobra muy feo. El único que no pecó Jesucristo y tuvo que morir por nuestros pecados para poder solucionar ese problema. Pero mire hasta dónde lo llevó a Él. Y Dios no va a perdonar nada, porque como digo, ese es el enemigo irreconciliable con Dios. Dios no se va a reconciliar con el pecado, no lo va a pasar por alto. A mí me lo perdona porque ya Él se lo cobró a un inocente, a Jesucristo. El inocente por los culpables y el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Así que el problema del pecado ya ha sido solucionado en Cristo, pero Él, después que murió y resucitó, dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El pecado lo puede mandar primero usted al cementerio y lo puede mandar al infierno, pero la solución es Jesucristo. Si usted le cree eso a Jesucristo, el que creyere que Él murió por nuestros pecados conforme a lo que decían las Escrituras, y que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, el que creyere esto y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y lo habla el que dijo ser la verdad en Juan capítulo 14, versículo 6. Dijo: yo soy la verdad y a Él le creo. Así que Él es la única solución que tenemos para el pecado. Él fue el que lo pagó. Él fue el que llevó todas nuestras culpas, nuestras deudas, las llevó al Calvario, resucitó para podernos justificar, ya que por la ley ningún ser humano podrá ser justificado. Bien, se nos fue el tiempo ya, pero vamos a seguir hablando de estas cosas porque son muy importantes. Todo esto tiene que ver con nosotros. Y que nosotros aprendamos también a confrontar ese pecado y hablarle a Dios y que nos lo muestre y que lo saquemos, no lo escondamos, porque no nos va a traer bendición. Vamos a ser derrotados y vamos a estar siempre en crisis. Esto no trae bendición. Esto lo que trae es problemas, el pecado escondido. Una vez que lo sacamos, Dios puede estar obrando en nuestras vidas, porque veo muchos problemas en la congregación y a todo nivel. Y digo, el pecado está haciendo estragos ahí. Tenemos que sacarlo. Esto es como encontrar una serpiente dentro de la casa. Nosotros no podemos dormir tranquilo mientras no la saquemos o la matemos. O un ratón. Hasta que no lo sacamos, no quedamos tranquilos y no vamos a dormir tranquilos si no lo sacamos. Y el pecado es peor que eso, pero dormimos tranquilamente con Él y caminamos de gancho con Él. Quiera Dios que nos enseñe a vivir vidas de santidad, a aborrecer el pecado y amar a Dios, que es el que pagó el precio por nosotros, y que cada día encontremos esa gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.